Solo en Ecuador acabamos de comprar en enero $4,5 millones en anticonceptivos a Sintec. Sintec financia los encuentros, financia los lobbies, financia las ONGs, porque yo te entrego a ti a los 13, 14 años un preservativo, te regalo el preservativo, te enseño durante 4 o 5 años a través de los maestros que ganan miserables sueldos en nuestros países, que se los ha convertido en distribuidores de anticonceptivos. Son los únicos distribuidores de farmacéuticas que no ganan ni una regalía por lo que venden, los médicos igual, y se les entrega estos anticonceptivos y se les enseña a usar a nuestros hijos porque yo me estoy garantizando un fiel cliente por 35 y 40 años. Entonces, si yo traigo a 12 centavos, viene el segundo paso. El segundo paso de la política global está la agenda de género, es decir, redefinir la igualdad. Si yo ya te logré convencer que vivas como prostituto o como prostituta, uses mis productos y aparte de eso te conviertas en asesino de tus propios hijos y tú sales a la calle diciendo que es un derecho matar a los hijos, que es un derecho prostituirte y usar tu sexualidad peor que un animalito, si ya te convencí de eso, ahora sí, ya te puedo convencer de lo que pensé que nunca te podía convencer, y es de cambiar el concepto de igualdad social a igualdad biológica. Los hombres y mujeres se hacen, no nacen. Es decir, que no importa el cuerpo en que nazcas, lo importante es el placer que sientas con ese cuerpo. Y si para eso tienes que sentirte mujer siendo hombre o hombre siendo mujer, pues estás en tu derecho, porque eso es género, y entonces sexo es igual a género. ¿Cómo se hace esto? Se trabajan talleres que se convocan desde las Naciones Unidas. Yo voy a dar desde el área que más trabajaba, que era el área de los maestros. Entonces yo convoco a unos 200, 300 maestros para establecer la nueva política educativa en materia de salud sexual reproductiva. Se trabaja todo a base de dinámicas, de ejercicios grupales, de terapias grupales. Cojo a los maestros, vengo y traigo a la súper experta, PhD, doctora, 80 libros, habla no sé cuántos lenguajes, bien especializada de Alemania, y la presento tal cual para poder darle exposición a los maestros. La primera dinámica que propone esta súper experta es traer a 2 lesbianas frente al público y se les pide simplemente observan y van a percibir sus sensaciones y emociones. Esa es la pregunta y ese es el punto de partida de la dinámica. Entran las lesbianas, se quedan mirando, se acarician, se besan y se van. La pregunta de la super experta es ¿cómo se sintieron? Y empiezan unos que sí, que me da igual, mira, cada uno tiene derecho, otro que dice no, me parece horror. A todos los que protestaron les digo, por favor, levanten la mano quienes no están de acuerdo o no les pareció bien o se sintieron mal o se incomodaron con esta dinámica. Levantan la mano, gracias, bajen la mano por favor, y les digo, ustedes deberían ir al psicólogo. Tienen un problema moral. Ustedes tienen todavía problemas de carácter interno que resolver porque están influenciados por cuestiones religiosas, de derecha, y todo lo que ustedes piensan va a evitar el desarrollo de nuestros países. En el evento van a haber muchas cosas de este tipo, por lo tanto decidan si se quedan o se van. Yo les puedo recomendar tomar un taller de gestáltica que les permita vivir su sexualidad, porque a lo mejor lo que tienen es una sexualidad reprimida, porque el 50% de varones ya ha tenido tendencias homosexuales y el 30% de mujeres también las vive todos los días. Eso lo dice el estudio hecho en X, Y, Z, y por lo tanto ustedes están dentro de ese marco. Agachan la mayoría la cabeza, hay 2 que 3 valientes que se mantienen y pelean, pero el resto mutis. ¿Por qué? Porque lo dice la súper experta.
Ministerio de Educación reforzará la tolerancia como valor a la diversidad sexual tanto en escuelas como en colegios. Diferentes sectores proponen que sea un programa integral. La intención es que en Costa Rica no sucedan tragedias como la matanza de 50 personas en Orlando. El MEP reforzará la educación sobre diversidad sexual. Se busca que el país sea más tolerante con nuevos programas a partir del próximo año, en diferentes asignaturas para primaria y secundaria. Es una de las mayores preocupaciones que tenemos que tener porque genera violencia, genera dolor, como lo han mostrado los hechos de este fin de semana. Bueno, el MEP ya publicó el plan de la asignatura de sexualidad y afectividad. Habrá cambios debido a la petición de algunos padres de familia que están en contra. El contenido de la materia de sexualidad y reproductividad ya se publicó en la Gaceta y aplicará como tal para el próximo periodo lectivo. Algunos temas desataron la oposición de... Otro avance pues que es muy importante, que el informe pues en eso reconoce, es el avance en todo lo que tiene que ver con la reforma curricular, ¿verdad? Que no solamente pues se ha mantenido, sino que se ha ampliado y profundizado de una manera significativa, y prácticamente ya tenemos pues una reforma en 18 programas de estudio nuevos de alta calidad y altamente de avanzada, digamos, respecto a las teorías educativas y los avances de las neurociencias, lo que nos dice las neurociencias, donde debemos apuntar hacia las habilidades de los estudiantes. También los programas de afectividad y sexualidad están construidos con los elementos más de vanguardia. Estamos al día con lo que recomienda la UNESCO, con lo que recomiendan las entidades más especializadas en el tema. ¿Por qué reafirman valores costarricenses, don Alexis? Porque estos programas están hechos con un enfoque de derechos humanos y Costa Rica ha tenido un liderazgo mundial en la defensa de los derechos humanos. Son programas equilibrados, son programas que no tienen excesos, son programas contextualizados a la edad. Cognitivas en relación con las actividades. Un ser humano fragmentado en el que la identidad está por una parte, el sexo está por otra parte, la expresión está por otra parte. Se legitiman y normalizan todas las prácticas y comportamientos que ustedes se puedan imaginar sexuales. Búsquenlo en la página 26 del programa de 10º año. Se dice que toda conducta es legítima y respetable, toda práctica y comportamiento sexual. Tristemente aquí podríamos estar en presencia de un portillo, no digo que sea exactamente lo mismo, pero que es un portillo argumentativo para la pedofilia, para la zoofilia, para la necrofilia, etc. Por otra parte, plantean con toda honestidad que pretenden en una de las actividades disminuir resistencia, lo cual es sumamente peligroso. Ignoran, es un programa obsoleto porque ignoran el concepto de neurociencia, cómo se maneja en este momento con las neuronas espejo. ¿Pero qué es realmente la ideología de género? Este concepto es un cascarón vacío, un término que los grupos más conservadores utilizan para agrupar diversos temas de derechos humanos y poder atacarlos más fácilmente. La ideología de género es como el coco. No sabemos cómo se ve ni qué hace, pero es malo y nos va a venir a comer si decimos que mamá lee el periódico y papá amasa la masa. Y si fueran solo un grupo de fundamentalistas haciendo el ridículo, tal vez sería gracioso. Pero el problema es que los mitos que perpetúan y las mentiras que repiten tienen un impacto muy real en el bienestar de las personas cuyos cuerpos y vidas no se ajustan a sus categorías. Como cuando defienden todos sus argumentos diciendo que biológicamente existen solo dos sexos. El hombre es XY y la mujer es XX. Aunque pueda sonar creíble porque el señor tiene colgado una bata en la oficina, la realidad es que hay mutaciones de cromosomas que hacen que haya personas con cromosomas XXY, XYY, triple Y o hasta triple X. La naturaleza no es binaria y el ser humano tampoco. Hay tanta diversidad de cuerpos que se calcula que un 1% de la población mundial es intersexual, es decir,
que su anatomía sexual no entra en ningún estándar culturalmente definido para cuerpo femenino o cuerpo masculino. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos busca paulatinamente desarraigar la sexualidad humana, el complejo fenómeno y la compleja realidad de la sexualidad humana, de su base natural, para dejar toda la explicación al monopolio de la cultura. Hay un propósito político que está enmascarado atrás de todo esto. Los grupos zoofílicos y los grupos pedofílicos y los grupos que participan de parafilias o este tipo de aberraciones son parte integrante de la ideología de género, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista militante, inspiradores de los movimientos LGBT, y pongo el caso de Harry Heike, que es el padre del movimiento gay del siglo XX e inclusive de parte del siglo XXI. Él fue un miembro honorario y fundador de la NAMBLA, que es la internacional pedófila más importante del mundo. Forman parte de una misma matriz militante y de una misma matriz conceptual. Lo que pasa es que según el grado de avance de la ideología de género en los diferentes países, hay cosas que ellos muestran y cosas que no lo muestran. En los casos donde la ideología de género está más avanzada, ya hay partidos políticos, hay movimientos pretendiendo, por ejemplo, legalizar la pedofilia. En los casos donde la ideología de género todavía no tiene el mismo nivel de arraigo, hay sociedades que conservan ciertos valores todavía tradicionales, entonces van de a poquito con otra agenda más modesta y sucesivamente van dando pasos más audaces para ir avanzando. Sin embargo, la ideología de género no es una ideología tolerante, porque en realidad la tolerancia ya está contemplada en la legislación. La ideología de género es una ideología intolerante, y la intolerancia se manifiesta a través de dos formas. Primero, está en agenda legislar conforme homofobia, crímenes de odio, discriminación, criminalizar toda manifestación de pensamiento disidente. Todo aquel que disiente con la agenda de la ideología de género es como decimos en Argentina, escrachado, estigmatizado, satanizado, demonizado, marginado y lo que es peor, criminalizado. Como la ideología de género intenta penetrar en el Estado para ser impuesta desde el Estado, pero al mismo tiempo un chico que es adoctrinado desde el Estado en la oficina de pensamiento, en los colegios, en los establecimientos públicos, en donde los ministerios de educación imponen una agenda, una currícula y todo un contenido, si ese chico luego va a su casa y no tiene en su casa el antídoto al veneno ideológico que le fue impuesto desde el aparato estatal educativo, si la familia la tiene destruida, desarmada, es una familia disfuncional, ese chico no tiene en qué lugar contrastar lo que le ha sido impuesto desde el Estado. Y si no lo puede contrastar, ese chico va creciendo con la nueva mentalidad que pretende la revolución cultural. Dentro de la revolución cultural y dentro de la agenda de género, la distorsión idiomática, la distorsión lingüística, la alteración de estadísticas y la alteración de significantes está a la orden del día. Por favor, le ruego que se quede en línea. Vamos a escuchar a la ministra para ver su criterio sobre esto que usted está planteando. Por ejemplo, ella está hablando de un divorcio, de la realidad en la práctica y también la apertura de puertas a prácticas sexuales no muy convenientes. Bueno, por supuesto que yo respeto el criterio de doña Marisela, pero le puedo decir que estos programas han sido hechos por personas especialistas y a mí me encantaría que fuera entrevistada aquí algunas de esas personas de gran recorrido internacional que han sido asesores y asesoras en estos programas, pero no solo ellos. Nosotros hemos trabajado esto con docentes, con orientadores, con psicólogos del MEP, escuchando a los padres y madres de familia, escuchando a los estudiantes. No hay tal contradicción entre la teoría y la práctica. Esa alusión me resulta un poco ofensiva de que hay palabras bonitas que luego se contradicen. No son palabras bonitas. Cuando se habla de afecto, de amor, de relaciones de pareja, por ejemplo, don Alexis, esto que yo señalaba, que los programas de educación para la sexualidad de calidad, como los que tenemos en Costa Rica, que son realmente de punta, que nacen de la experiencia nacional, esos programas
Castillo y Janina Córdoba llevan años ligadas al tema de educación sexual. Aunque apoyan totalmente que se impartan estas clases, critican lo que ellas consideran como cambios en los programas originales. Yo no entendía por qué había tanto ruido, a pesar de que yo seguía hablando desde esta posición. La gente me decía, no, que mire, que las actividades. Entonces, es cuando me doy cuenta que todo el programa que se venía haciendo en los últimos 8 años, encontramos que de repente el tema estaba como traslapado. Cuestionan que las actividades no coinciden con el enfoque de afectividad y que se da más importancia al aspecto físico. El cambio fue el proceso. Entramos muy rápido a hablar del cuerpo y de los cambios físicos sin haber hablado del impacto o de la relación que tiene la sexualidad con las necesidades afectivas de los seres humanos. Están trabajando bullying, pero entran en la segunda lección a trabajar diversidad de la orientación del deseo. Y yo tengo que haber trabajado todos los componentes para evitar el sesgo que precisamente ellos están hablando, que no haya rechazo, pero yo no he hablado ni cómo estoy incorporando el deseo en mi cuerpo, qué pasa con mis emociones, qué pasa con mis valores, qué pasa en mi casa. No estamos integrando los 3 componentes, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar a darle más peso a la parte corporal y no vamos a tener una sexualidad equilibrada. Padres y madres de familia que se sientan con toda tranquilidad. Estos programas fueron hechos con una base científica, discutidos con muchos sectores de la población, académicos, con colegios profesionales, todas las personas nos dieron su sugerencia, fueron aprobados por el Consejo Superior de Educación. Es un cuerpo colegiado muy serio que no va a aprobar nada que vaya en contra de los principios del mismo Ministerio de Educación y de la sociedad costarricense. Entonces, nada de eso que ha circulado es correcto, ¿verdad? En lugar de eso, se le dio el énfasis al matrimonio igualitario, a las clases de sexualidad en las cuales se introduce la ideología de género. Se aclara y aclaramos en ese momento, somos respetuosos de la diversidad y de las minorías. No hay ningún problema con eso. Estamos de acuerdo con la educación sexual, pero no con la educación sexual del Ministerio de Educación. En lo cual podemos deducir que el programa de afectividad y sexualidad integral desarrollado por el Ministerio de Educación se ha implementado a espaldas de los costarricenses y además está fuera de la legalidad. Además, el MEP brinda explicación clara de los cientos de millones de colones invertidos en un programa que es ilegal y además nocivo para la niñez y la juventud costarricense. Muchas gracias. La ideología de género es excremento vendido dentro de una caja de bombones. ¿Por qué vende? Porque te lo muestran por lo que no es. Te muestran la fotito. Está vendida nuestra sociedad como liberación. Está vendida como inclusión. Ahora bien. Medio que la contradicción le molesta. Sí, y por eso es que esquivan tanto el debate de las ideas y ahora estamos viendo en las redes sociales que el progre utiliza mucho el insulto, el ataque ad hominem a la persona y nunca la idea, porque precisamente le rehuye a la argumentación, a utilizar evidencias, estadísticas, datos, hechos históricos. Definime un progre, o sea, para tu estándar, ¿qué es un progre? Bueno, es lo primero que hago en el libro, de acuerdo a los mismos conceptos que en cada país le dan. En México le dicen charios, en Colombia le dicen mamertos, en Guatemala les decimos guerrilleros de cafetería. Básicamente son adolescentes y jóvenes que en algún momento, indignados por la pobreza y sin mayor conocimiento económico e histórico, levantan banderas en favor del socialismo o del comunismo porque primero desconocen las nefastas consecuencias a las que estos experimentos han llevado y segundo porque genuinamente creen que con esos eslóganes van a poder sacar sus países adelante.
welcome. Now, our first question, 1 + 1. Yes. 2. Incorrect. Yes. Multiculturalism. Well done, Simon. Next question, what is 3 × 3? Yes? 9. Wrong. Yes, Penelope. Gender equality. Very good, Penelope. Is this a joke? You think gender equality is a joke? No, but isn't this a maths class? Don't be so racist. I just asked a question. We don't ask questions. Questions are offensive. Yeah. Now, students, I trust you've all... Now, because we live in a society based on equality, the total amount of marks are to be divided equally among our students. You've got to be kidding me. Well done, students. We're all equal. We're all average. Yay! But then who gets to go to the summit? Oh, we haven't added our privilege points yet. Don't you know anything? That is correct. Now, Penelope, you are female, so that's +1 privilege point. However, you are white, so that's -1. I'm also bisexual. +1. That leaves you with a total score of 6 out of 10. Simon, unfortunately, you're straight, white, and male. And cisgender. Yes, so that's -4 privilege points, which leaves you with a total score of 1. It's only fair. Now you're male, and I don't like you. So that's -2 privilege points, but you are brown and sexually ambiguous. So that's +2. That leaves you with a total score of 5. Wait, why am I sexually ambiguous? And finally, Sunshine. I'm gay, I'm trans, I'm Asian, I'm overweight, I'm lower class, I'm unintelligent, unattractive, I've got hairs on my nipples, and I also got body odor, and I can't really run properly or tie my shoelaces by myself. And I once watched a pigeon die. Wonderful, Sunshine. That's 13 privilege points. That leaves you with a total score of 18 out of 10. Well done, Sunshine. You're going to New York. Hooray, Sunshine! We knew you could do it! Let me see this. They've just written equality and drawn love hearts on a piece of paper. He expressed himself, and it's beautiful. He didn't even spell equality correctly. We don't discriminate. This has nothing to do with mathematics. You think you're so great with your maths and your science and your facts? What about feelings, huh? Yeah. Feelings are more important than facts. Yeah! This is wrong. You're all crazy. Stop violating me with your different opinions. I have the right to speak my mind. No, we have the right not to be offended. And that's more important. And if you don't stop verbally assaulting us, we will be forced to attack you in self-defense. Can't do that. Actually, we have every right to do so. And it's illegal for you to fight back. Yeah! This is insane. Prepare to die a noble social justice.